Un variador de frecuencia. Un variador de frecuencia es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Por ende, los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable. En este caso particular, nosotros hemos utilizado el variador de frecuencia, el IG5A, para lo cual mencionaremos unas características importantes de este variador de frecuencia. El variador de frecuencia es un convertidor compacto y potente para cualquier aplicación. En monofásico va de 0.4 a menos 1.5 kilovatios. En trifásico va de 0,4 a menos 22 kilovatios y en trifásico de 0,4 a 22 kilovatios. También este variador consta de un control seleccionable. Además contiene un algoritmo de control para bombas y ventiladores. También contiene una selección de tipo de señal de entrada, NPN, PNP. La salida de alimentación básicamente es de 24 VCC. Consta de entradas analógicas de menos 10 más 10 VCC o también a su vez de 20 miliamperios. Una de las características sobresalientes de este tipo de variador de frecuencia también es que su funcionamiento de ventilador es seleccionable, y también consta de una comunicación RS485 LC Bus Modbus RTU. Bien, por consiguiente tenemos el esquema de conexión. Básicamente el esquema de conexión del variador de frecuencia consiste en la alimentación L1, L2, L3, lo cual va conectado a una etapa de rectificación. Luego tenemos una etapa de inversión en el cual invertimos de corriente continua a corriente alterna, y lo cual irá conectado básicamente a las bobinas de nuestro motor. Esto sería básicamente el esquema general o el esquema básico de conexión para un variador de frecuencia. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de un variador de frecuencia básicamente habla de que los dispositivos variadores de frecuencia operan bajo el principio de que la velocidad síncrona de un motor de corriente alterna está determinada por la frecuencia que se suministra, el número de polos en el estator, para lo cual apreciamos la siguiente expresión matemática, en donde que RPM es igual a 120 por la frecuencia sobre el número de polos, donde que RPM va a ser las revoluciones por minuto, F va a ser la frecuencia y P el número de polos. Las cantidades de polos más frecuentemente utilizadas en motores síncronos o a su vez en un motor asíncrono son de 2, 4 y 6 polos, que siguiendo la ecuación resultarían en 3600 RPM, 1800 RPM y 1200 respectivamente para motores síncronos únicamente y a la frecuencia de 60 Hz. Por otra parte, tenemos que la forma de variar la frecuencia básicamente consta de cambiar el ciclo de trabajo. Cambiamos un tiempo on y un tiempo off en un periodo de una onda cuadrada periódica, de tal forma que el valor medio de la tensión, el promedio a lo largo del tiempo, varíe entre voltaje máximo y voltaje mínimo.
La velocidad con que variamos el ciclo de trabajo, o sea su valor medio, será la frecuencia de variación del valor medio. Esto físicamente se logra a través de llaves electrónicas de conmutación que son los IGBT, los transistores bipolares de compuerta aislada, que actúan a su vez como interruptores que al cerrarse y abrirse por medio de un software específico conforman la onda cuadrada, lo cual nos permitirá obtener una señal sinusoidal. Buenas noches, a continuación vamos a presentar lo que es el variador de frecuencia de motor trifásico, para lo cual fueron necesarios los siguientes instrumentos. Necesitamos una fuente de alimentación, un osciloscopio, un variador de frecuencia y nuestro motor. Luego de ya terminar las respectivas conexiones, empezamos variando la frecuencia desde un valor de 30. Como podemos observar aquí, empezamos inicialmente con un valor de 30, para visualizar las formas de onda de comportamiento, fueron necesarias unas ondas de corriente y una sonda de voltaje, las cuales nos permiten visualizar el periodo y el tiempo de estacionamiento. Hemos trabajado con la frecuencia de 30, podemos observar que si le medimos la velocidad en RPM, tenemos de 898, tenemos acá en el osciloscopio tenemos un TS de 164 microsegundos y un periodo de 34.4 milisegundos. Y acá tenemos también nuestro VRMS y RMS, el cual para nuestro valor de 30 Hz es de VRMS 165 voltios y la RMS de 6.71. Bueno, en nuestro segundo caso tenemos que nuestra frecuencia va a ser ahora de 45, entonces lo haremos de nuestra frecuencia a 45, y en este caso vamos a medir la velocidad de nuestro motor y podemos observar que nos arroja un valor en RPM, el cual es de 1348. Acá observamos en el osciloscopio un TS de 990 microsegundos y un periodo de 22.20 milisegundos. También podemos observar nuestros valores de VRMS y RMS, el cual es de 255 y de 5.33 para este segundo caso, que estamos trabajando con una frecuencia de 45. Ya. Bueno, a continuación tenemos nuestro tercer caso, que esta vez trabajaremos con una frecuencia de 60, para lo cual variamos acá en nuestro control de frecuencia a 60 y vemos cómo la velocidad de nuestro motor aumenta. Entonces procedemos a medir la velocidad del motor, lo cual nos arroja un valor en RPM, y también podemos observar nuestros valores que para los dos anteriores casos también medimos la velocidad, que ya lo mostramos anteriormente, el TS, el periodo y nuestro valor de voltaje y corriente IRMS, que podemos apreciar en el osciloscopio. Finalmente, como conclusiones, podemos acotar que la aplicación de los variadores de frecuencia en el control de motores eléctricos o en otros tipos de sistemas logra una mayor eficiencia y racionalidad en la operación del sistema. Por todo esto, recomendamos continuar promoviendo el conocimiento, innovación y sobre todo la utilización
de lo que comprende los variadores de frecuencia.